Muy buenas noches, somos Ecovisión Colombia. Hay malestar dentro de la fuerza pública. De un plumazo, vía decreto, el gobierno de Gustavo Petro le da un fuerte golpe a los subsidios de vivienda de militares y policías. Señala el decreto emitido por el Ministerio de Defensa que la decisión se tomó con base en un estudio que planeaba que era financieramente insostenible el actual esquema de subsidios de vivienda. En voz baja, entre las filas de la policía y el ejército, la molestia va creciendo a medida que pasan los días. Esta vez no se trata de una barrida inesperada de oficiales o de no tener en cuenta a estas fuerzas para anunciar medidas en medio de la negociación con organizaciones ilegales. La preocupación e incomodidad tiene que ver con una decisión que afecta directamente el bolsillo de los uniformados y su sueño de tener casa propia. Este decreto se está compartiendo una y otra vez entre los miembros de la policía y el ejército y la molestia es evidente, pues les afecta su eventual intención de comprar vivienda para sus familias en medio de una carrera que tiende a ser muy corta. Se trata del decreto 2636 del 30 de diciembre de 2022, por medio del cual se realiza el ajuste al esquema vigente de los subsidios de vivienda para los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Hasta la aprobación y firma de ese documento, los subsidios para policías y paramilitares alcanzaban unos montos más o menos nivelados. Para oficiales, por un monto de 140 millones de pesos, para suboficiales 62 millones y para soldados profesionales y agentes algo más de 47 millones. Sí había críticas porque es un subsidio, es una ayuda, un apoyo del gobierno y se ha escuchado voces de analistas que los que más ganan pues deben recibir menos subsidio, los que menos ganan, que en este caso serían las bases, los soldados profesionales y policías deberían recibir más subsidio. Actualmente sucede lo contrario. El recorte del que se enteraron sorpresivamente y fue firmado mientras militares y policías estaban en plenas fiestas de fin de año, estableció una nueva tabla de subsidios que van para oficiales por un monto de 121 millones de pesos, 20 menos de lo que recibían. Para los suboficiales pasa de 62 millones a 54 millones de pesos el subsidio de vivienda. Los únicos que no resultaron afectados fueron los militares y policías de más bajo rango, es decir, los agentes y los soldados profesionales. Para ellos, la asignación de subsidio de vivienda sigue siendo de 41 salarios mínimos, es decir, 47.560.000 pesos. El argumento para tomar esta decisión está explicado técnicamente en el decreto y se basa en un estudio llamado Nuevo Esquema Actualización Subsidios de Vivienda Caja Honor. Este estudio tiene fecha 9 de agosto del 2022 y presentado por la Subgerencia Financiera de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Según este documento, el aporte del 3% que realiza el Ministerio de Defensa Nacional no cubre en su totalidad el monto de subsidios de vivienda por año, lo cual, sumado a la inflación, el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, el aumento en la población para acceso al subsidio de vivienda y las brechas existentes en cada categoría, hacen insostenible financieramente para la entidad el actual esquema de subsidios para vivienda. El decreto circula de celular en celular entre las fuerzas militares, entre la Policía Nacional. La molestia que no se expresa en público fue planteada a un medio de comunicación y manteniendo pues la reserva de la fuente, se ha manifestado que desde que llegó el nuevo gobierno se han tomado medidas que de una u otra forma los afectan y ya no hay certeza de muchas cosas en el ámbito operacional. Esto también haciendo referencia a la parálisis, al menos de 3 días, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional por el anunciado cese al fuego bilateral del presidente Petro el pasado 31 de diciembre, que ha salido a desmentir. El Comando Central del ELN ha dicho las decisiones deben tomarse en la mesa de negociación. No fue un acuerdo pactado en la mesa, por lo tanto, pues no fue una decisión bilateral. En
Esta ocasión plantean que el golpe es directo al bolsillo de militares y policías, este tema del subsidio de vivienda de militares y policías, y aunque destacan que el decreto recién firmado no afecta a los soldados profesionales y agentes, que son el músculo más grande, la preocupación está creciendo. Aunque es evidente que el monto del subsidio para militares y policías, que es calculado en salarios mínimos, se redujo, desde el Ministerio de Defensa tienen sus propias cuentas y se basan en el aumento del 16% del salario. En ese caso, los oficiales en 2022 recibían 121 millones. Para 2023, con el aumento del mínimo, la cifra se establecería en 121 millones de pesos. 121 millones de pesos. Casi la misma. Para los suboficiales, en 2022 recibían 24 millones, en 2023 recibirían 54 millones 682 mil pesos. En la práctica, el monto es el mismo, aun cuando la baja asignación en cantidad de salarios mínimos mensuales con que se mide la asignación. No son cuentas alegres, no es claro si esa es la conclusión final, pero con los cálculos enviados desde el Ministerio de Defensa es evidente que no se está teniendo en cuenta la inflación causada el año anterior, que está por encima del 12.5%. Así queda claro justamente con la asignación para soldados profesionales y agentes de policía, que no tuvo ninguna modificación en el decreto firmado el pasado 30 de diciembre. Con ellos se mantuvo el subsidio de 41 salarios mínimos, es decir, el año pasado recibían 41 millones y este año será de 47 millones 566 mil pesos. Esa es la situación. Entonces, esperamos la reacción, esperamos los comentarios de los cibernautas. Empieza a tocarse ya el bolsillo de militares y policías. En este caso ha sido el subsidio de vivienda. De los oficiales estaba en 140, quedó en 121 millones. De los suboficiales, que estaban en 62, quedó en 44 millones. Y el de los soldados sí subió de 41 a 47 millones. Es Ecovisión Colombia, estamos en redes sociales, síganos en nuestra página web, síganos en TikTok, en Instagram. Les deseamos un resto de tarde tranquilo. Más adelante estaremos con más noticias a través de Ecovisión.